En la diapositiva número 6 entraríamos ya a lo que es el proceso de la lectura. Vemos nosotros un esquema que seguramente les hace recordar al proceso comunicativo de la lectura. Vamos a ver, tendríamos nosotros como un primer elemento el autor de textos determinados, ya sea cuentos, poesías, textos en todos sus tipos. Este va a ser la función de emisor, puesto que es quien nos va a dar una información determinada. Ese texto vendría a ser el mensaje, el texto en sus diversos soportes. Ya no solamente hablaremos del texto o el soporte del texto o el papel conocido por todos. Últimamente estamos viendo que hay mucha información y muy buena en las web, de modo que el texto sigue siendo el mismo, lo que va cambiando es el soporte. Y esto orientado al lector, en este caso los alumnos. Estos lectores tendrían la función de receptor, pero yo me atrevería a sacar de lado lo que es la recepción. Nosotros como personas que leemos, entes lectores, agentes lectores, ya no nos quedamos solo en la recepción de la información que nos quieren dar determinados autores. Ahora, ¿qué hacemos? Recibimos la información y vamos a dar un paso más, es decir, vamos a transformar. Quiero decir, esto que estoy leyendo me va a servir para mi vida, me va a servir porque lo voy a aplicar en determinadas situaciones. Me va a servir porque es ahora quien el personaje principal no va a ser el que el autor me plantee, el personaje principal voy a ser yo porque voy a deconstruir el texto que me están dando. Deconstruir es, en este sentido, destruir una idea para construir una nueva, mejorada desde mi experiencia. Bien, esto va a ser pasado por canales. Nosotros ya sabemos los canales que se dan en los procesos comunicativos, el canal auditivo, el canal audiovisual. En el caso del texto, puede ser el texto que pase a través de un canal auditivo, porque alguien me lo lee y ahí estaríamos trabajando en lo que es la expresión y la comprensión, sobre todo la comprensión oral. Podríamos tener el canal visual, que es cuando nosotros trabajamos netamente leyendo un texto. Estos tres elementos van a interactuar siempre. El emisor no va a ser solo el profesor, no solamente va a ser el autor, también va a ser el alumno, puesto que va a responder. De ahí su ser transformador. Estos tres elementos necesitan de una experiencia previa. Quiero decir, el autor, antes de escribir un cuento, antes de escribir una historia, tiene una experiencia. Esta experiencia la quiere transmitir. Esta experiencia la maquilla, esta experiencia la va a hacer más cálida, de modo que la persona que recibe pueda transformar esto que está leyendo. Este transformador, al que antes llamábamos receptor, va a tener en cuenta sus saberes previos. ¿Pero para qué? Para dar rienda suelta a su creatividad y poder responder y poder experimentar y tener un nuevo saber. Esto se va a dar en un contexto. Este contexto va a tener los componentes sociales, culturales y psicológicos. Un componente social es porque todo texto va enmarcado dentro de una cultura social que responde también a las necesidades de cada persona que lee. Cuando nosotros leemos un chiste, por ejemplo, podemos entender un mensaje, no quedarnos solo en que nos parezca gracioso, vamos más allá. ¿Qué me quiere decir esta persona que hace la historieta o esta persona que hace el chiste? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Lo mismo cuando leemos un cuento, una fábula, no nos quedamos en lo bonito de la fábula, vamos más allá, vamos a analizar lo que es la moraleja, si esta me sirve, no me sirve, esta fábula es útil, la fábula la debemos leer solamente para los niños de inicial y primaria, podríamos trabajarla a lo mejor también con secundaria o en superior.
pues las fábulas tienen un componente crítico muy importante que se está dejando de lado, por cierto. Cuando se ha logrado que esta experiencia y este saber previo se unifique, vamos a decir que hemos logrado la competencia lectora, dando pie a lo que sería la comunicación lectora, es decir, el autor y el lector han logrado comunicarse. En la diapositiva número 7 vamos a ver el fundamento psicopedagógico del proceso creativo y su relación estrecha con la lectura. Y aquí vamos a dar pie a tres grandes perspectivas. El enfoque constructivista, que está dentro del paradigma cognitivista, entendiendo como el aprendizaje es un proceso activo, un proceso en el cual el alumno va a generar su propio aprendizaje, él va a descubrir, va a tener como mira su actividad mental. Esto va a dar pie a que el alumno sea el protagonista principal de sus saberes. Como ya habíamos dicho anteriormente, el maestro será un acompañante. Por otro lado, tendríamos el paradigma ecológico contextual, en el cual el alumno se va a desarrollar y va a desarrollar sus competencias y capacidades en un determinado contexto. Pero no solamente el alumno va a aprender, sino que va a hacerlo con sus pares, con sus compañeros, con sus maestros, dependiendo las necesidades e intereses que el grupo requiera, que el grupo necesite. Por eso lo llamamos ecológico contextual. Mira a la persona entendiéndola como una que pertenece a un todo. Finalmente tendríamos el enfoque holístico sistémico por proceso. Este enfoque es relativamente nuevo en lo que es la educación. Se le está dando sí mucha importancia, puesto que holístico viene del todo. Se trabaja al alumno como un ser integral, en donde no solo se va a trabajar el aspecto cognitivo, sino también el afectivo, el aspecto cultural, el aspecto social. Aquí el aprendizaje está enfocado al crecimiento de los alumnos y su función en relación con la comunidad. Es decir, el alumno no aprende solo para aprobar un curso, el alumno aprende para proyectar eso que ha aprendido a la propia comunidad en la que vive. De modo que la educación toma un nuevo rumbo. No se educa o no se va a la escuela solo porque los han matriculado, solo porque es una necesidad social. Se va a la escuela para aprender, para disfrutar, para jugar, para que aquello que desarrolla en las aulas se transmita también a la sociedad. Y podríamos hacer una pequeña reflexión también al respecto, puesto que en nuestras aulas nos planteamos en un primer momento la distribución, que vendrían a ser como nuestras casas. Tenemos en todas las aulas un policía escolar, que vendría a ser quien pone el orden, acompañando al jefe supremo, que vendría a ser el presidente, o en este caso el maestro. Tendremos a los alcaldes en las instituciones, tenemos presente a la Cruz Roja, que es la niñita, el niñito que siempre llevan el botiquín. Tenemos a los alumnos encargados de la gestión de riesgos, los que antes llamábamos defensa civil, y que son los encargados de guiar a sus compañeros en un momento de sismo o en los simulacros. Así cada alumno tiene una responsabilidad. Desde pequeños entonces, desde la educación inicial, pasando por la primaria y la secundaria, los alumnos toman las riendas de su propia educación, desde una participación activa, en la que el maestro no lo haga todo, sino que el maestro propicia que el alumno actúe de acuerdo a aquello que aprendió. Si tenemos aulas creativas, si tenemos un aula en la que hay un presidente, en la que hay un líder, en la que hay a lo mejor una persona encargada de la salud, una persona encargada de la disciplina, una persona encargada de tomar asistencia, que por cierto ya no debería hacerse, puesto que responde a un paradigma tradicional. Pero si hay personas que ya asumen riesgos, asumen roles en su escuela y lo hacen con responsabilidad, podríamos decir que estamos formando ciudadanos responsables, que serán capaces de actuar en la sociedad en la que se van a desarrollar, desenvolver.
En el curso proponemos una recreación lectora como una propuesta. Y así en la diapositiva número 8 planteamos. Esta recreación lectora se propone desde una metodología activa, en donde se utilizan herramientas para el desarrollo del proceso comunicativo explicado en la diapositiva número 6. Esto va a responder a un programa específico, teniendo en cuenta el diseño curricular nacional del país, teniendo en cuenta las competencias, capacidades y los indicadores de evaluación que van a ser entendidos desde las necesidades de los alumnos y considerando también la educación inclusiva, por supuesto. Estas necesidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje van a partir desde la información, la animación, el diálogo, la actualización, la integración, la expectación, la investigación y la curiosidad. Elemento que hemos dicho es muy importante para el ser creativo. Otra de las herramientas que requerimos es la necesidad de integrar destrezas, habilidades y actitudes, y las intenciones educativas o las estrategias comunicativas, entendiéndose como contenidos novedosos y su respectiva evaluación. Una de las principales intenciones educativas son las que se proyectan en el PI, que es el Proyecto Educativo Institucional. Estas deben tener miras de transformación. Se parten a las necesidades, se tienen estrategias nuevas que se van a trabajar con contenidos diversificados. Esto desde los diseños curriculares que van a ser planteados en el Plan Anual de Trabajos y con las siguientes unidades de aprendizaje. Estas unidades de aprendizaje tendrán que tener en cuenta la necesidad del alumno, la competencia y la capacidad de respondiendo a la individualidad del alumno, no entendiendo como un grupo de niños que aprenden en un salón determinado por el director o por el profesor. Lo que queremos es que se entienda que para recrear la lectura tenemos que romper las barreras de la escuela, las barreras del aula, es decir, trabajar la lectura desde la escuela, pero proyectándola siempre a los padres de familia, proyectándola en este caso a la familia y a la comunidad. Es así como se plantean en algunas escuelas los planes de lectura, el plan lector, el famoso plan lector, en lo que se ha observado en la actualidad una gran preocupación por los padres de familia, por ser parte de este proceso. El hábito lector en ese sentido no se adquiere solo por obligación, el hábito lector se adquiere por una disposición desde el juego, una disposición desde la iniciativa del propio alumno. El alumno decide qué leer, propone su ritmo de aprendizaje, su ritmo de lectura, propone sus propias formas de entender un texto y esto hace que la lectura sea más rica. Es aquí cuando hablamos de recreación lectora. No estamos hablando de animación a la lectura, que es otro elemento. Recreación entendida como recreación, dividiendo la palabra, volver a crear la lectura para hacerla parte de mí. Y ahí está la diferencia con lo que es la animación lectora. Bye.